En el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8, usted encuentra una historia cuando el pueblo de Israel tiene que enfrentar una batalla. Entonces, señoras y señores, quiero invitarlos a un viaje para que nos metamos en la historia de una jornada del pueblo de Israel cuando Dios los saca de la cautividad de Egipto y están peregrinando en el desierto para llegar a la tierra prometida que Dios había decidido darle. Un día ellos fueron atacados arteramente por el enemigo y nosotros vamos a ver cómo fue que ellos se enfrentaron a esa situación. La Escritura nos dice que de una familia, la familia de Jacob, Dios levantó una nación poderosa en Egipto. En un tiempo de hambre, en un tiempo de crisis, Jacob con su familia se tuvieron que mover de donde ellos vivían e entrar a la tierra de Egipto. La primera lección que usted tiene que aprender es que no siempre las crisis y los malos momentos de la vida significan que todo está mal. Hay momentos de crisis, momentos difíciles, y esos momentos de crisis y difíciles no indican que Dios no está en nuestra vida o que Dios no está trabajando. Al contrario, muchas veces Dios usa esos momentos para llevarnos al lugar donde Dios quiere que esté. De hecho, había hambre en la tierra. Y por medio de hambre y necesidad fue como Dios movió a la familia. Dios es el que está moviendo los hilos de su vida, si usted le ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que confiar en eso de Dios. La Biblia dice que cuando usted le entrega el señorío de su vida a Jesucristo y usted confía en Él, usted tiene que saber que cada cosa que pasa en su vida no pasa por casualidad, sino que hay un propósito con el cual Dios está trabajando. Esto es cuando usted le ha entregado el control de su vida. Y usted no toma sus propias decisiones, sino que usted deja que Dios sea el que lo lleve y toma decisiones conforme al corazón de Dios. Se mueve esta familia a Egipto y eran unas cuantas personas nada más. Pero de esa familia Dios había dado una promesa. Aquí tiene la segunda lección importante que usted tiene que aprender. Dios jamás faltará a ninguna de sus promesas. Usted tiene que saber que si Dios habla, Dios lo va a hacer. Amén. Diga conmigo, si Dios habla, Él lo va a hacer. Usted tiene que tener seguridad de eso. Y Dios le había hablado a Abraham diciéndole de que su descendencia iba a levantar una gran nación. Y Dios lo cumplió. Dios levantó una gran nación. Y estando esta familia en Egipto, se multiplicaron a un punto tal que se cree que eran más o menos unas 4 millones de personas las que estaban en Egipto. Y esta era una nación dentro de otra nación. Dios había prometido que a esa nación que iba a levantar le iba a dar suelo, patria, le iba a dar tierra. Y llegó el momento del cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había hablado que esa nación iban a estar 400 años viviendo en una nación donde iban a ser oprimidos, pero que al cumplimiento de esos 400 años, Dios los iba a sacar con mano fuerte y los iba a llevar a la tierra que Él les había prometido. Llegó ese día, Dios cumplió su palabra y levantó a un hombre, Moisés, para que él liderara al pueblo, lo sacara de la esclavitud de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Señoras y señores, en las jornadas de la peregrinación de Israel desde Egipto a la tierra de Canaán, usted tiene una similitud de la peregrinación que nosotros hacemos. Salimos de Egipto, el mundo, bajo el yugo de Faraón, el diablo y Satanás, y empezamos a caminar para llegar a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Entonces es muy importante mirar las jornadas de Israel cuando sale de Egipto y avanza, porque usted tiene una similitud de lo que Dios hace con nosotros. Su carrera no termina cuando usted entrega su vida a Cristo. Usted comienza en su carrera. Usted se sube al tren de su destino. Y usted tiene jornadas hasta llegar al punto donde Dios quiere que usted esté. Quiero que tenga en mente que el propósito de Dios al sacarlo de la esclavitud de Egipto era introducirlo a la tierra que fluía leche y miel. Es decir, a una tierra buena. La tierra de leche y miel es aquellas palabras que Jesús habló cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La tierra de Canaán, la tierra de leche y miel, simboliza el cristiano que vive en el centro de la voluntad de Dios, que vive las promesas de Dios y que vive una vida conforme a lo que Dios ideó y planeó para él. La tierra prometida también simboliza nuestro lugar en el cielo, la Canaán celestial, y también el periodo que vamos a vivir en el cielo nuevo y tierra nueva que tenemos aquí.
Pero el propósito de Dios no era sacarlo de la esclavitud de Egipto para que ellos fueran moradores del desierto toda su vida, sino que el desierto era temporal, el desierto era transitorio, el desierto era algo nada más que por un tiempo y que servía a un propósito. Está aquí en esta mañana. Yo quiero decirte algo, los desiertos en la vida son necesarios, pero no son para siempre. El propósito de Dios no es que tú vivas en el desierto por siempre. El desierto simboliza las pruebas. El desierto simboliza el tiempo de crisis, el tiempo de dificultad, que todos nosotros de alguna o de otra manera lo tenemos que vivir. Pero el desierto es ideado como algo temporal y pasajero, nada más. Pero Dios quiere que tú seas introducido a la tierra de Canaán, a la vida de plenitud en Dios. Una vida que produce fruto apacible de justicia, una vida llena de gozo, una vida llena de satisfacción, donde tú te sientes plenamente realizado, como hombre o como mujer, realizado en tu familia, realizado como un hombre o como una mujer de Dios, como siervo de Dios. Ese es el objetivo de Dios. Pero en el desierto es cuando nosotros aprendemos a conocerlo a Dios. Yo quiero que sepas que había dos caminos que salían de Egipto y llevaban a la tierra de Canaán. Uno era un camino corto, pocas jornadas, y había un camino largo que había que dar toda una vuelta. ¿Qué cree que hizo Dios? Los llevó por el camino largo. ¿Sabe por qué? Porque ellos necesitaban el desierto. Porque el desierto los iba a preparar para que ellos pudieran tomar lo que por derecho le pertenecía, la tierra de Canaán. Porque la tierra de Canaán era una tierra buena, pero en esa tierra había gigantes y había quienes habían usurpado el lugar que a ellos le pertenecía. Y Dios les dijo, acá está, les doy el título de propiedad, pero cuando ustedes lleguen a tomar su propiedad, va a haber personas que han usurpado ese lugar y que lo están ocupando sin que ellos les pertenezca. Pero ustedes tienen mi respaldo para que ustedes tomen lo que por derecho le pertenece. Yo veo muchas personas que no están viviendo la clase de vida que Dios quiere que vivan. Yo observo y veo muchas personas que están viviendo por debajo del nivel de lo que Dios planeó que vivieran. Observo y puedo ver muchas personas que están atrapados en una rutina, que se sienten que no están viviendo, que están sobreviviendo. Veo muchas personas que viven atrapados en la mediocridad, en la tibieza. Son medias torres, como diría Jesús, medias ciudades edificadas. Pero Dios te ha llamado a que vivas una vida en plenitud. Las palabras de Cristo son verdaderas, mi hermano. Quiero que lo sepa. El diablo ha venido para arruinarte. El diablo ha venido para causarte destrucción. Él vino a matar, hurtar y destruir. El diablo quiere verte quebrado emocional, espiritualmente y físicamente, económicamente. En todos los ámbitos Él quiere arruinarte tu vida. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El propósito de Dios es bendecirte. El propósito de Dios es levantarte a la posición para la cual Él te planeó. Él no te planeó para vivir una vida mala. Yo quiero que sepas eso, por favor, ponlo en tu corazón claramente. No te resignes a vivir una vida por debajo del nivel de lo que Dios planeó para ti. Dios no te planeó para vivir una vida de sufrimiento. Hay personas que yo digo que su vida es una lágrima. Hay cristianos que tienen años atrapados en la misma prueba, en la misma dificultad. Ese no es el plan de Dios. El desierto es temporal y Dios quiere que tú entres a poseer lo que por derecho te pertenece. Lo que por derecho es tuyo. Y el desierto te prepara para eso. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los lleva por el camino más largo, porque ellos necesitaban prepararse. En el desierto es cuando nosotros somos sanados por Dios. A ninguno nos gustan las crisis, pero las crisis son importantes porque las crisis son las que marcan el fin de una etapa y el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Y Dios quiere sanarnos. Y Dios quiere que lo aprendamos a conocer, que nos conozcamos a nosotros mismos y los podamos conocer a Dios. Y el pueblo de Israel iba a aprender que el enemigo ataca de una manera muy artera, muy traicionera. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 17, verso 8, que entonces vino Amalek y combatió con Israel en Rafidim. Y Moisés dijo a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalek. Y mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mis manos. Si usted mira esto y usted no va un poquito más profundo, usted ignoraría un detalle muy importante. Acompáñeme al libro de Deuteronomio capítulo 25, verso 17. Y usted se va a dar cuenta de un detalle muy importante. Usted se va a dar cuenta
que cuando Moisés ordena a Josué tomar a los valientes y salir a dar batalla, él había sufrido un golpe que había traído bajas, un golpe que había hecho que el pueblo de Israel sufriera pérdidas y que el enemigo lo sorprendió atacándolo por la retaguardia, aprovechando un mal momento. Todos los que hemos servido a Dios un buen tiempo, sabemos que hay momentos donde el enemigo escoge atacar. El enemigo no te va a atacar cuando tú estás con la guardia alta. El enemigo sabe cuándo. Hay personas que los ataca, por ejemplo, cuando están cansados. ¿Sabías eso? Y entonces es como que tienen las defensas bajas y el enemigo los ataca. Tú tienes que saber en tu vida cuál es el momento en que el enemigo te ataca. Pero él va a esperar la mejor oportunidad. Él anda como león rugiente buscando a quien devore. Y el diablo y Satanás estuvo observando al pueblo de Israel cuando iba avanzando por el desierto. Y estuvo observándolo, y estuvo mirando, y estuvo esperando la oportunidad para atacar sin que Moisés y los hombres valientes se dieran cuenta. Y para cuando Moisés y los hombres valientes se dieron cuenta, el enemigo ya había cobrado muchas víctimas. Dice la Escritura en el verso 17 que cuando iban caminando por el desierto, verso 18, dice que estaban cansados, agotados, y te salió al encuentro y sin temor de Dios desbarató tu retaguardia y oiga esto, a todos los debilitados que iban detrás de ti. Mientras ellos iban peregrinando en el desierto, una de las cosas que ocurrió fue que hubo personas que se cansaron. Imagínate, eran como 4 millones de personas. Ahí iban hombres, mujeres y niños. Y como siempre, hay aquellas personas que tienen mejores estados físicos. Y hay algunos que no están tan bien físicamente. Y de repente se cansan y se fatigan y no pueden seguir el tren. Y se empiezan a rezagar. Entonces, una de las cosas que Moisés iba a tener que aprender, y que es una lección para Río Poderoso, es que tenemos que estar atentos a los más desprotegidos de nosotros. Porque el enemigo nunca va a atacar a los que están fuertes. El enemigo nunca va a atacar a aquellos que están con la guardia alta, que tienen el escudo de la fe, que como dice Pablo en Efesios capítulo 6, han tomado la armadura de lo alto. Sino que el enemigo va a tratar de identificar y él sabe qué punto golpear. Él sabe a dónde es que él va a golpear. Dice que ellos estaban cansados, debilitados y dice que los más débiles iban en la retaguardia, se retrasaban, no podían seguir el ritmo de los otros. Nosotros estamos caminando espiritualmente. ¿Sabe cómo caminaba el pueblo de Israel? Ellos se movían a la voz de Dios. Dice que a la voz de Dios avanzaban y a la voz de Dios se detenía. Tenían una columna de nube que los dirigía de noche. Cuando la columna de nube se frenaba, el pueblo de Israel se frenaba. Cuando la columna de nube se movía, el pueblo de Israel se movía siguiendo la columna de nube. Y había veces que Dios los hacía marchar de noche y de día. Y de noche había una columna de fuego. Si la columna de fuego se estaba quieta, el pueblo de Israel se detenía. Pero si la columna de fuego se movía, el pueblo de Israel avanzaba. Eso era. Y había veces que Dios los hacía marchar días y días. Moisés era el que daba la orden, pero él daba la orden de acuerdo a la señal que Dios le soldaba. Y Dios le había dicho, sigue la nube. La nube proveía de protección contra el sol. Ellos caminaban, pero siempre Dios estuvo protegiéndolos del sol. Y de noche la columna de fuego los alumbraba para que caminaran en el desierto y les daba calor para soportar el frío intenso del desierto. Y había veces que Dios los hacía caminar días y días. Aquí no sabemos cuánto llevaban caminando, pero dice que habían algunos que se habían cansado y los más débiles se habían quedado retrasados en la retaguardia. Indudablemente esto lo sorprendió a Moisés y lo sorprendió al resto de las personas que estaban con Moisés. Porque la Biblia dice que atacó el enemigo a los más débiles. Para cuando Moisés quiso reaccionar, el enemigo ya había cobrado víctimas. Y el enemigo ya había cobrado vidas de personas. Mujeres, hombres, niños. Como en toda guerra, siempre hay pérdidas. Como en toda guerra, siempre hay pérdida. Y para Moisés esto tiene que haber sido muy doloroso. Para Moisés esto tiene que haber sido terrible. Porque la Biblia nos habla del corazón que tenía Moisés. Moisés era un hombre que amaba a Dios y que amaba las almas que Dios había puesto bajo su protección.
En una ocasión el pueblo se rebeló en contra de Dios. Y usted puede conocer el corazón de Moisés. Cuando la Biblia dice que el furor de Dios se encendió y Dios le dijo a Moisés, quítate porque yo voy a raer a este pueblo de la faz del desierto. ¿Sabe qué hizo Moisés? Moisés se paró delante de Dios, se puso en la brecha y dijo, no, Dios mío, si lo vas a matar a ellos, me vas a tener que matar a mí también. Si lo vas a raer a ellos, me vas a tener que raer a mí también de la faz de la tierra. Ese era el corazón de Moisés. Tal vez algunos pensaron y empezaron a pensar que tal vez a Moisés no le importaban las pérdidas. El que pensaba así es porque no conocía el corazón de Moisés. Pero los que conocían el corazón de Moisés sabían firme y claramente que el corazón de Moisés se desgarraba por cada uno de los que habían caído en el campo de batalla. Pero Moisés sabía que él no podía hacer nada por los que habían caído en manos del enemigo. Aquellos ya no podía él hacer nada. Pero lo que él sí podía hacer era levantar frente y salir a enfrentarlo al enemigo. Él no iba a dejar que el enemigo se la llevara gratis. Él iba a enfrentarlo al enemigo. Yo quiero que sepan, iglesia, que estamos en una guerra. Pero esta no es una guerra con personas de carne y de hueso. Y no estamos aquí para enfrentarnos con otras personas. Estamos aquí para pelear la batalla espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Yo quiero decirle algo. La guerra que ahora se ha levantado, en la cual Río Poderoso está metida, es una guerra que fue ideada, planeada por el enemigo en el mismo infierno. El diablo y Satanás trazó la estrategia. Él estaba esperando el momento que él creía más oportuno para poder atacar y para poder golpear. Y trazó una estrategia. Nuestra guerra no es con ninguna persona. Yo no me puedo equivocar. Usted no se puede equivocar. Esta guerra es con el mismo infierno. Y ahí es donde nosotros vamos a librar la batalla. En la parte espiritual es donde tenemos que enfrentar al enemigo. La primera lección que Moisés aprendió fue que él iba a tener que poner hombres valientes en la retaguardia, personas que ayudaran a los más débiles para que no se rezagaran. Siempre hay personas débiles que quedan rezagadas, ¿sabe usted? Cuando hubo que presentar batalla, dice la Escritura claramente en el libro de Números, en el capítulo 17, que Moisés se reagrupó, se reorganizó y lo primero que él hizo, usted lo puede ver allí, es que él, en el libro de Éxodo capítulo 17, es que él hizo un llamado a la unidad. Aquí fue una guerra donde toda la iglesia se involucró en eso. Dios le habló a Josué que él organizara a los valientes y que salieran a presentar batalla. Y una vez que les dijo que salieran a presentar batalla, él tomó la posición que él tenía que tomar. Y estoy seguro que el resto del pueblo estaba en el campamento real, estaban en el tabernáculo que Moisés levantaba cada vez que el pueblo se estacionaba. Estoy seguro que en ese lugar es donde el pueblo estaba orando mientras el resto estaba haciendo lo que tenía que hacer. Cada batalla de la vida que tengamos que enfrentar, usted tiene que entender que las palabras de Jesús son reales. Jesús dijo, una casa dividida en sí misma no permanece. Cuando las personas de la casa se enfrentan en sí misma, es cuando el enemigo tiene más oportunidad de derrotarlo y de vencerlo. Es muy importante entender que la unidad es fundamental y que cada uno en los momentos de crisis tiene que jugar el papel que le corresponde jugar. Cada uno en su lugar tiene que jugar el papel que le toca jugar. El papel era los hombres valientes ponerse a la orden de Josué, que era un líder que estaba peleando en el frente de batalla. La posición de Moisés era ponerse en un lugar alto, es decir, en un lugar de autoridad, en un lugar lo más cercano posible a Dios. Él subió una montaña y desde la montaña él actuaba con la autoridad que tenía. La Biblia dice que Josué toma a los hombres valientes y sale al campo a pelear la batalla. Y Moisés se sube y junto con Moisés se sube a lugares altos los que eran las columnas, los que eran el soporte del liderazgo principal de la iglesia. Se sube con Moisés al lugar alto. Ahí está Aarón, representante del sacerdocio, y ahí está Hur, representante de las cabezas de familia. Está Moisés, está Aarón y están Hur con Moisés. Y Moisés tiene en la mano la vara. ¿Qué es la vara? La vara era símbolo
del mover sobrenatural de Dios y el respaldo de Dios sobre Moisés. Dice que Moisés subió al monte y tenía la vara en su mano. Y la Escritura dice que Moisés levantaba la vara. Levantar la vara significa que Moisés, símbolo de la autoridad de Dios, él levantaba la vara, es decir, él tomaba la autoridad de Dios y el respaldo de Dios. Y cuando él hacía eso, dice que Josué prevalecía contra el enemigo. Y el enemigo retrocedía. Eso es lo que la Escritura dice. Entonces yo quiero que sepa algo. La autoridad de Dios es una autoridad delegada. La Biblia a nosotros nos enseña que todo el universo está sujeto a autoridad. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de autoridad. El diablo, cuando se rebeló en el cielo, se rebeló contra la autoridad de Dios y quiso tomar el lugar de Dios. Y Dios odia las rebeliones, porque las rebeliones se levantan contra la autoridad. Y Dios nos enseña a nosotros a respetar las autoridades. Cuando Dios habla a la iglesia en Apocalipsis, dice, háblale a los ángeles de la iglesia. ¿Y quiénes eran los ángeles de la iglesia? Los pastores. Las personas a quien Dios levantaba como autoridad. Y Dios siempre trabaja con autoridad. Salmo 133 dice como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión y dice sobre la barba de Aarón. Es decir, Dios levanta personas de autoridad y la autoridad siempre, el mover de Dios siempre fluye desde la autoridad que Dios pone y baja hacia el pueblo. El liderazgo inmediato que está debajo del pastor actúa bajo la cobertura y la autoridad del pastor. Y toda autoridad que un líder tiene en la iglesia es delegada por el pastor. Y si no está bajo la cobertura del pastor, entonces no tiene autoridad. Moisés estaba peleando en el frente de batalla, pero Moisés peleaba, pero era la autoridad que Dios había delegado en Moisés, que estaba produciendo el que Dios lo respaldara a Moisés. Y usted lo puede notar claramente. La Biblia dice que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba la mano en la cual tenía la vara, el enemigo era el que prevalecía. ¿Por qué razón? Porque todo liderazgo en una iglesia, como en una casa, en una familia, se basa en autoridad. Y Dios estaba mostrando el respaldo sobre Moisés. Y cuando Moisés levantaba la vara, símbolo de la autoridad de Dios, el pueblo prevalecía. Y cuando Moisés se le cansaba la mano y la bajaba, el enemigo prevalecía. Entonces usted podía ver un escenario abajo donde Israel avanzaba y de repente el enemigo avanzaba. Israel avanzaba y el enemigo avanzaba. Hur y Aarón, que estaban al lado de Moisés, se empezaron a dar cuenta y dijeron, ¿qué está pasando? Entonces, aquí está el asunto. ¿Cuál era la solución para el pueblo de Israel? Imagínense qué hubiera ocurrido si Moisés o Hur hubieran decidido, Moisés no está en forma, se cansa, levanta su mano, pero no tiene suficiente fuerza como para sostener la mano arriba. ¿Por qué mejor no lo quitamos y yo o tú tomamos la vara? Y se acabó el problema. Se acabó el problema. Porque el asunto es que la vara esté en alto. Y si no está Moisés no puede tener la vara en alto, tomémosla nosotros. Pero ellos no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque la vara, para que sea efectiva, tiene que estar en la mano correcta. La mano que tenía que sostener la vara era la mano de Moisés. Porque Moisés era el hombre a quien Dios había escogido. Y pudiera o no tener error en Moisés, pero nadie podía negar que Moisés había sido llamado por Dios y que había sido respaldado como líder sobre su pueblo. Nadie podía negar eso. Y entonces ellos pensaron lo que debieron haber pensado rápidamente. Ellos dijeron, Moisés está cansado. Reconocieron que Moisés era un líder de Dios, un hombre de Dios, pero que también era un ser humano. ¿Está aquí? Y esto es muy importante entender para la iglesia. Porque a veces se lo mira al pastor y se cree que porque el pastor es el hombre de Dios, pareciera ser que el pastor no tiene vida propia. O que el pastor parece ser que no se cansa. O pareciera ser que el pastor no tiene derecho a unas vacaciones. O el derecho a equivocarse.
Una de las cosas que usted tiene que saber es que siempre, en todos los ámbitos de la vida, en cualquier relación, tiene que haber derecho a equivocarse. Porque ninguno somos tan perfectos y tan intachables como para no podernos equivocar nunca. Ellos miraron y dijeron, Moisés es el hombre de Dios, pero se cansa. Ellos dijeron, este es el momento, no para tomar la vara. Tomar la vara hubiera querido ser como tomar la posición de autoridad que tenía Moisés. Ellos dijeron, este es el momento para respaldarlo a Moisés, para hacer algo para sostenerlo a Moisés. Y entonces buscaron una piedra y lo sentaron a Moisés. Y entonces dijeron, levanta la mano Moisés. Moisés la levantó y cuando la quiso bajar, ahí estaban Hur de un lado y Aarón del otro, sosteniéndole la mano, ayudándole a sostener la mano en alta. Eso quiere decir respaldándolo. Eso quiere decir apoyándolo. Eso quiere decir diciendo, Moisés, entendemos, tú eres la autoridad y no vamos a tomar tu posición de autoridad porque no hemos sido llamados para eso. Pero estamos aquí, Moisés, para sostenerte la mano. Estamos aquí para levantarte la mano, para que tú sigas manteniendo la mano en alto. Y dice que así lo hicieron hasta que Josué pudo derrotar al enemigo. Y cuando el enemigo fue derrotado, entonces ellos le dijeron, Moisés, ahora sí, es tiempo de descansar. Ahora vivimos tiempos difíciles. Tristemente vivimos en una sociedad donde aún se ha enfermado la misma iglesia. Y personas que se suponen que están para sanar, para bendecir, tristemente muchas veces se prestan para maldecir, para herir, para dañar. Y hay personas que están esperando la oportunidad. Hay personas que están esperando qué es lo mejor que pueden jalar para ellos mismos. A ver, ¿qué provecho puedo sacar yo en esto? Y a mí me da tristeza ver personas así. Y me da tristeza ver personas en posición de autoridad que toman una oportunidad y creen que es la ocasión para ver qué es lo mejor que ellos quieren sacar. No enferme su corazón, no pelee en la carne, no responda, no vuelva golpe por golpe. Oremos a Dios. Oremos a Dios y levantemos la vara de Dios. Levantemos el sello de la aprobación de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero decirte que ahora se va a inaugurar más que nunca un momento de un mover de la presencia de Dios en Río Poderoso como nunca antes los hemos visto.